Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo. Vamos a ver hoy dos problemas de BAU de análisis integral, en concreto de cálculos de área bajo una función, ¿vale? Bien, vamos ya al grano con el primero, que dice así. Representa aproximadamente la gráfica de la función. Esta, ¿de acuerdo? Es una parábola definida en el intervalo cerrado 0,2, ¿vale? Y después ya me pide calcular el área de la región plana limitada por la gráfica de esa función, el eje OX, ¿de acuerdo? El eje de abscisa y las rectas x igual a 0, x igual a 2. Es decir, el área del recinto que hemos dibujado anteriormente en el intervalo 0,2. Venga, pues lo primero es representar la gráfica, ¿vale? A ver, en este tipo de ejercicios no vamos a hacer una representación súper exhaustiva, ¿de acuerdo? No vamos a hacer un estudio muy detallado porque en este tipo de ejercicios lo que prima, ¿vale? La parte importante es la del cálculo del área, ¿de acuerdo? Esto va a ser un recinto sencillo de dibujar, ¿vale? Porque nos van a dar funciones muy simples, ¿vale? Nos van a dar una parábola, nos van a dar rectas, ¿vale? Cuando se trate del cálculo del área entre dos curvas, ¿vale? Entonces no merece la pena hacer un estudio súper detallado, ¿vale? Simplemente dando puntos va a salir la gráfica bastante bien. Eso sí, cuando se trata de una parábola no nos ponemos a dar puntos a lo loco, ¿de acuerdo? Sino que lo primero que hacemos es buscar el eje y el vértice, ¿de acuerdo? El eje, os recuerdo que era una recta, ¿vale? Que dividía a la parábola en dos partes simétricas, dos ramas simétricas, y que tenía esta fórmula, ¿vale? X igual a menos b partido 2a, ¿de acuerdo? La aplicamos y me da x igual a 0, que os vuelvo a repetir que el eje es una recta, ¿vale? Una recta vertical, ¿vale? Bien, pues esta recta x igual a 0 coincide con el eje de ordenada, ¿de acuerdo? Por tanto, la parábola va a ser simétrica con respecto a ese eje. Esto ya lo sabíamos, a simple vista ya se ve que la función es par, ¿vale? Y por tanto va a tener simetría con respecto al eje y, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos el eje, calculamos el vértice. El vértice será el valor que toma la parábola cuando pasa por el eje, ¿de acuerdo? Por tanto, la x valdrá 0 y la y será el valor que tome la parábola en ese punto, ¿vale? F de 0. Lo calculamos simplemente, pues 0 menos 1. En este caso el vértice de la parábola coincide con el corte de la función con el eje de la y, ¿de acuerdo? Que es algo que también se veía ya a simple vista, porque sabemos que un polinomio siempre pasa por el eje de la y, ¿de acuerdo? Donde me marca el término independiente, que es lo que llamamos la ordenada en el origen, ¿de acuerdo? Y ahora, a partir de este punto, a partir del eje, vamos trabajando por simetría, ¿de acuerdo? Ese es mi vértice y ahora me voy uno a la derecha, doy un valor, ¿vale? En este caso, cuando doy el valor 1, me da 0, ¿de acuerdo? Y ahora, por simetría, hacia la izquierda va a pasar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? En este caso, estos dos valores son el corte de la parábola con el eje de las x, ¿de acuerdo? Y bueno, y me voy 2 hacia la derecha, me da el valor 3, y por tanto 2 hacia la izquierda también me dará el valor 3, ¿vale? Bueno, dibujamos, uno será este y otro será este, ¿vale? Mirad, acabo de regresar del futuro porque he terminado de hacer todo el ejercicio, como veis, y me he dado cuenta que donde debería haber puesto el punto 1, 3 y menos 1, 3, lo he puesto los dos en el 4, ¿vale? Por tanto, esta gráfica no está bien dibujada. La parábola iría un poquito más abierta. Bien, este es el típico error que no es especialmente grave porque se ve que se trata de un despiste, las cuentas están todas bien realizadas. Lo único que nos hemos despistado a la hora de poner el punto y lo he puesto, lo siento, donde no era, ¿de acuerdo? No voy a grabar el vídeo entero otra vez, ¿de acuerdo? Porque es un trabajazo, así que disculpadme, valga este como ejemplo del típico error que podemos cometer cualquiera y que tenemos que tener mucha precaución, ¿vale? Ya digo que no es especialmente grave, pero claro, en vez de un 10 en este ejercicio, pues ya tendría una nota un poco inferior, cachín la más. Así que nada, tened cuidado vosotros, ¿vale? Y con esto ya tenemos de sobra para dibujar la parábola, que haría una cosa así. A ver, un fallo que cometéis mucho, ¿de acuerdo? Que veo mucho a la hora de corregir exámenes, es este, ¿vale? Que pintáis el vértice de la parábola, ¿de acuerdo? Como un pico, ¿de acuerdo? Y recordad que las funciones, los polinomios, ¿vale? En concreto las parábolas, son derivables y por tanto no existen puntos de estos con pico, ¿de acuerdo? Puntos angulosos que llamábamos, que eran los puntos no derivables, ¿vale? Aquí hay que dibujarlo con suavidad, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ya la preparo un poquito mejor, que en directo me pongo muy nervioso mientras que hablo, ¿vale? Bueno, aquí por este punto no pasa exactamente, pero eso se ha arreglado todavía haciendo puntos más gordos, ¿vale? Y ya está.
Bien, en realidad lo que me pide el ejercicio no es esta parábola, ¿vale? Sino que si nos ponemos exquisitos, lo que me pide es la gráfica de la función definida en el intervalo cerrado 0, 2. Es decir, me piden solo este trozo. Voy a dibujarlo en otro color, ¿vale? Bien, ya está resaltado. Esta parte azul sería la que me piden realmente, ¿vale? No hace falta tampoco que borremos la roja. Y como veis ha sido muy fácil dibujar la parábola, ¿de acuerdo? De hecho, se trata de la parábola clásica, la x cuadrado, a la que le hemos bajado un peldaño, ¿de acuerdo? O sea que está chupado. Bien, pues vamos a calcular ahora el área que me piden en el segundo apartado, que me dicen a calcular el área de la región plana limitada por la gráfica de la función, ¿vale? Que hemos dibujado, el eje de abscisa, ¿vale? Y las rectas x igual a 0 y x igual a 2, ¿vale? La recta x igual a 0 es esta, la recta x igual a 2 es esta, vamos a nombrarla, ¿vale? Esta es x igual a 2, perdón. Bien, pues el recinto limitado que me piden es este, ¿vale? El que está en este intervalo, ¿de acuerdo? Entre la función y el eje de abscisa, ¿de acuerdo? Esas dos regiones, ¿vale? Pues vamos a calcularlas. Antes de hacer el apartado, comento un fallo que es muy típico, ¿de acuerdo? Así que tened mucho cuidado, ¿vale? Mirad, cuando se pide el área encerrada entre una curva y el eje de abscisa en un determinado intervalo, por ejemplo aquí, de mi función f, la parábola, en el intervalo 0, 2, ¿de acuerdo? Muchas veces hacéis esta integral, sin más, ¿vale? La integral definida entre 0 y 2 de la función, y ya está, ¿vale? Y esto es un error, ¿de acuerdo? Porque aquí se ve muy bien, porque lo tenemos dibujado, se pueden dar casos como este, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos simplemente la integral, este área de aquí me va a salir como positiva y este área de aquí va a contar como negativa. Se puede dar incluso el caso absurdo que esta con esta se cancele y el área al final sea 0, ¿vale? Lo cual no tiene sentido, porque se está viendo que como existen las áreas no puede ser área 0, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo arreglamos esto, ¿vale? Lo tenga dibujado o no. Siempre hay que igualar la función a 0, ¿vale? Para ver si la función pasa por el 0 y por tanto hay cambios de signo, ¿vale? Y tengo que hacer estas consideraciones de coger las áreas que sean negativas y convertirlas en positivas, ¿vale? Bien, pues en nuestro caso igualamos a 0 y me dice que la función pasa por el 0, ¿de acuerdo? En el más y en el menos 1, cosa que ya sabemos porque la tenemos dibujada, ¿vale? A nosotros solo nos interesa el 1, ¿vale? Que es donde está, que es el punto que está en el intervalo de definición en el que estoy trabajando, ¿vale? El otro no me interesa. Bien, pues aquí la función puede cambiar de signo, ¿de acuerdo? De hecho lo hace porque la tenemos dibujada, ¿de acuerdo? En tal caso tengo que romper el intervalo de definición, ¿vale? En dos partes, ¿de acuerdo? Lo rompo en el 0, 1, ¿vale? Y en el 1, 2, ¿vale? Y no hace falta ni siquiera que me preocupe, ¿vale? En este caso, esta es positiva ya y esta que es negativa habría que convertirla en positiva. Pero no hace falta ni siquiera que os preocupéis de eso, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer es meter un valor absoluto. De tal manera que si alguna de estas integrales sale negativa, el valor absoluto lo va a convertir positivo. No hace falta ni siquiera que la tuviésemos dibujada, ¿de acuerdo? Bien. Pues hacemos la integral definida entre 0 y 1 de esa función y la misma pero en el intervalo 1, 2, ¿vale? Con sus valores absolutos. Ya los valores absolutos los vamos arrojando siempre, ¿vale? Para hacer la integral definida lo que hacemos es calcular una primitiva, ¿vale? En los dos casos, que además va a ser la misma, y ahora tenemos que hacer esta entre 1 y 0, ¿vale? Lo que valga en el 1 menos lo que valga en el 0 por la regla de Barrow. En el 0 se anula, así que ni siquiera lo he puesto, ¿vale? Y después lo mismo, pero entre los valores 2 y 1, ¿vale? Lo que valga en el 2, siempre primero el mayor, ¿vale? Menos lo que valga en el 1, ¿vale? Hacemos esta cuenta, ¿vale? Este área, como veis, sale menos 2 tercios, hubiera salido negativa, ¿vale? Pero mi valor absoluto me lo convierte ya en positiva, ¿vale? Y hacemos la suma y me da 2 unidades cuadradas porque se trata de un área. Bueno, antes de dejar el ejercicio, os pongo aquí cómo sería la gráfica realmente y no como yo la he pintado, ¿vale? Aquí pasa por el punto correcto, por el 2, 3, ¿vale? Bien, la gráfica en realidad que me piden no sería esta exactamente, sería esto, ¿de acuerdo? Esa es la zona que me piden, pero bueno, no pasa nada porque pintemos la parábola entera, ¿vale? Como veis, GeoGebra me dice que esto vale 1,33, ¿vale? Que son los 4 tercios eso que habíamos averiguado nosotros, y aquí me salen los 2 tercios, 0,67, vamos, pero me sale negativo, lo veis, ¿verdad? Porque GeoGebra no entiende que el área esta hay que ponerla en positiva, ¿vale? Nosotros hemos metido el valor absoluto para que saliera positivo, y la suma de estas dos, pues me daría esas 2 unidades cuadradas que hemos calculado.
A modo de curiosidad, para que veáis la magia de las matemáticas, lo bonita que son, mirad, he pintado este recinto rectangular que tiene también área 2, uno de base y 2 de altura, luego su área coincide con la suma de estos dos recintos, ¿vale? Y por tanto, el área este que me queda aquí vacía sería lo mismo que combinar este piquito de aquí con este recinto de acá, ¿vale? Si lo juntamos tendría ese área vacía, a pesar de que tienen formas completamente diferentes, ¿vale? Para que veáis qué bonitas son las matemáticas. Venga, pues vamos con otro ejercicio parecido, aunque con una función bastante diferente, en el que me dicen que representa aproximadamente la gráfica de la función esta, que es un seno, ¿de acuerdo? Una transformada de un seno, no es el clásico, y dice definida en el intervalo 0pi, ¿vale? Y después me piden que calcule el área de la región plana limitada por la gráfica de la función, el eje de abscisa y las dos rectas, es decir, el intervalo de definición. Bien, pues vamos a hacer ya la representación. Como os he dicho antes, no hace falta hacer un estudio pormenorizado de la función para representarla, sino simplemente sabiendo lo que hace una función seno, que hace una forma sinoidal de onda, ¿de acuerdo? Periódica, ¿vale? Y dar unos pocos de valores, pues ya tenemos perfectamente la gráfica dibujada, ¿vale? Yo he dado los valores de 45 en 45 grados o de pi cuarto, si trabajáis en radianes, pues bien, con eso bastaría, ¿de acuerdo? Otra cosa que os puede ayudar a dibujar este tipo de gráfica es saber cómo va la función original y recordar, especialmente del año pasado, cuando lo trabajamos más, las transformadas de las funciones, ¿de acuerdo? En este caso, cuando cambiábamos una variable por la misma variable multiplicada por un número, lo que hacíamos era expandir o comprimir la función, ¿de acuerdo? Si el número era mayor que 1, la comprimíamos, y si era menor que 1, la expandíamos, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que ahora mismo la x está multiplicada por 2, por tanto, el papel que estaba haciendo antes un número lo hace ahora a su mitad, es decir, el papel que antes hacía 2pi, lo está haciendo ahora pi, y el que te hacía pi, lo está haciendo pi medio, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos comprimiendo la función. Bueno, me he venido aquí un momento a GeoGebra para que visualicéis mejor esto de lo que estamos hablando. Tenemos la función seno de a por x, donde ahora mismo la a es igual a 1, por tanto esta es la función seno original, ¿de acuerdo? La básica. Y ahora si hacemos la a mayor, ¿vale? Si vamos con a valores grandes, pues lo que pasa es que esa función se contrae, se comprime, ¿de acuerdo? Y si en cambio voy con a valores pequeños, ¿vale? Menores que 1, pues la función se expandirá, ¿de acuerdo? Esto no cambia solo en la función seno, esto en cualquier función en la que yo cambie la x por la x por un número, ¿vale? Pues la función para valores altos de ese número se contraerá y para valores pequeños se expandirá con respecto a la original, ¿de acuerdo? Venga, y vamos ya con el cálculo del área de la región plana que hemos resaltado aquí, ¿de acuerdo? Es esa, y no cometáis el fallo que he comentado antes, ¿de acuerdo? El de integrar directamente en el intervalo que nos piden, en el 0pi, la función, ¿de acuerdo? Esto prohibido, así mejor, ¿de acuerdo? Del derecho. Esto prohibido por lo que he comentado antes, ¿vale? Porque puede ser que tenga parte positiva y parte negativa. En este caso, por ejemplo, esta sería positiva y esta sería negativa y son exactamente iguales y se cancelaría y el área sería 0, lo cual es absurdo, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los ceros de la función, ¿vale? Para distinguir qué zonas pueden ser positivas o negativas, ¿vale? Bueno, pues igualamos la función a 0, esto pasaría siendo el arcoseno, ¿vale? Y tendríamos varias soluciones, ¿vale? Cuando el seno vale 0, ¿vale? Cuando el ángulo vale 0 grados, ¿vale? Cuando el ángulo vale pi grados y cuando el ángulo vale 2pi. Tenemos que llegar hasta aquí, ¿vale? Porque como estamos en el intervalo 0pi, ¿de acuerdo? Aquí ya terminan nuestras soluciones. Por tanto, la función valdría 0 en el 0, en pi medios y en el valor pi, ¿de acuerdo? Bien, por tanto hay que romper el intervalo de integración original, hay que romperlo en dos, de 0 a pi medio y de pi medios a pi, ¿de acuerdo? Estas dos zonas, esta y esta, ¿vale? Esta zona sería la positiva y esta zona sería la negativa, por eso, por tanto a esta habría que cambiarle de signo. En lugar de preocuparnos de eso, mirando la gráfica, que a lo mejor ni siquiera la tenemos dibujada, ya he dicho antes que lo que hacemos es meter valor absoluto y nos dejamos de problemas, ¿vale? Valor absoluto a los dos, ¿vale? Bien, y ahora vamos a hacer las integrales definidas, ¿vale? Para hacer esta integral es prácticamente inmediata, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos aquí un 2, ¿vale? Pues ya tendríamos que sería la integral de un seno que está multiplicada por la derivada de lo de dentro, ¿vale?
como aquí no tenemos un 2, lo que hacemos es ponerlo nosotros y ajustar fuera, ¿de acuerdo? Ya está. Y aquí exactamente igual, aquí pondríamos un 2 y ajustamos fuera, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer ya esa integral, valor absoluto de, aquí ponemos la primitiva entre el 0 y pi medios, ¿vale? El 1 medio que no se nos olvide, el 1 medio lo puedo sacar si quiero fuera, ¿vale? Lo puedo sacar aquí ya, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la integral de esto, ¿vale? Pues sería menos coseno de 2x, ¿de acuerdo? Y aquí exactamente igual, el 1 medio lo sacamos ya fuera, ¿vale? Y me quedaría valor absoluto de menos coseno de 2x, ¿vale? Y esta vez en este intervalo entre pi medios y pi, ¿vale? Bien, y ahora solamente queda aplicar la regla de Barrow sustituyendo los extremos del intervalo, ¿de acuerdo? Y después hacer las operaciones con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Bien, 2 por pi medios es pi, ¿de acuerdo? Menos coseno de pi. Y cuidado, menos coseno vale decir más coseno de, cuando la x vale 0, pues esto se convierte en 0, ¿de acuerdo? Y aquí volvemos a sustituir, ¿de acuerdo? 2pi y el pi medio por 2, ¿vale? Pues se convertirá en pi, ¿vale? Y menos por menos más otra vez, ¿de acuerdo? Bien, pues el coseno de pi es menos 1 por menos es 1, esto también es 1. Aquí el coseno de 2pi es 1 con el menos de delante, menos 1. Esto también vale menos 1, ¿vale? Y en definitiva, pues esto vale 2 con el valor absoluto, ¿vale? Y esto vale menos 2, que con el valor absoluto vale 2, ¿vale? En definitiva, al final el área vale 2, ¿de acuerdo? Esto medía 1, ¿vale? Y esto que medía menos 1, ¿vale? Esto en realidad medía menos 1, menos 2 por 1 medio, pero al hacerle el valor absoluto, pues se transforma también en 1 positivo, ¿vale? Y por tanto el área definitiva es 2 unidades cuadradas por ser un área, ¿vale? Bueno, muchachada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que los dos ejercicios son muy parecidos, a pesar de que las funciones eran muy diferentes, el procedimiento es prácticamente igual, ¿vale? Tenéis esa precaución, la de no integrar en el intervalo directamente que os dan, sino que miréis previamente si la función pasa o no pasa por el 0, ¿de acuerdo? Y eso os exigiría partir el intervalo en varias partes, ¿de acuerdo? Pues nada, meterle caña, ¿de acuerdo? Practicar, que es un ejercicio fácil, que si os ponen en selectividad, os echáis dos puntazos a la saca, ¿vale? Pues nada, ánimo y nos vemos, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo, hasta luego.